Y voy a repasar el modelo epistemológico para que quede más firme. Si entre la manifestación y la esencia no hubiera distancia, la ciencia sería innecesaria. La frase de partida. Si entre la apariencia y la forma no hubiera distancia, la morfología sería innecesaria. Si entre la manifestación y la esencia no hubiera nexo alguno, la ciencia sería imposible. Si entre la apariencia y la forma no hubiera nexo alguno, la morfología sería imposible. Entonces estas tríadas, manifestación, análisis, esencia, apariencia, conformación, forma. Y entonces aquí las dos conformaciones del tetraedro, esta conformación, lectura y construcción, parte de una cara triangular apoyada en el plano horizontal. Desde el centro de esa cara levantamos una vertical cuyo punto superior será un vértice privilegiado de la conformación. Y desde ese vértice se construyen las tres aristas que determinan una conformación según la lógica de una pirámide. Esta es una conformación, una lectura, una construcción del tetraedro. Ahora planteamos una conformación a partir de un cubo orientador. En él construimos una diagonal en la cara de apoyo. En la cara superior construimos la diagonal inversa. Y estas dos aristas serán la base de la conformación que habilita la organización del tetraedro. El tetraedro se completa con la unión de los puntos extremos de las dos líneas iniciales. Todas las aristas son diagonales de la cara del cubo orientador. Y esta sección cuadrada no se reconoce si se piensa en pirámides. Y aparece acá este cuadrado. Y si uno cortara con planos paralelos horizontales, tendría rectángulos cada vez más alargados hacia arriba hasta llegar a esta arista y hacia abajo rectángulos alargados hasta llegar a esta otra arista. Bien, entonces ahora poníamos las dos tríadas, pero agregábamos la ciencia y la morfología y señalábamos que teníamos en la primera columna el campo de las cosas, de la ontología, de lo que hay. En la segunda columna, las interpretaciones de lo que hay, la hermenéutica. En la tercera columna, las totalizaciones de eso que hay, la metafísica. Y en la cuarta columna, la de ciencia y morfología, las prácticas, que como dije, debían pensarse en racionalizar y en configurar estaría como estrategia. Ahora paso a otra temática, ya que hemos digamos, terminado con la epistemología, quizá más grata, quizá más simple, no sé. Miradas y trazos. El ojo y la mano, la mirada y el trazo. Ojos y manos son dotaciones naturales, son aquello que nos viene dado. Miradas y trazos son elaboraciones humanas, aquello que hay que reimplantar día a día, aquello que no cesa en su movimiento, eso que sigue, prosigue, profundiza y tal vez instala el recorrido de la historia. Entonces un trazo. Y su repetición disminuyendo su tamaño. Ensamble imprevisible, perfecto y necesario entre los ámbitos de la naturaleza y la cultura. Ámbitos que solo cobran sentido en su unión, que están predestinados a esa unión. La visión del ojo se perfecciona en la diversidad de las miradas que habilita. La habilidad y la inteligencia de la mano están orientadas desde el origen hacia un destino situado más allá, no solo más allá de la recolección, sino más allá de todo límite. Las destrezas de la mano están orientadas hacia la incesante construcción de nuevos mundos. Y ahora, reiteraciones del trazo. El trazo se multiplica. El ojo y la mano definiendo y sosteniendo ese sustrato necesario y flexible del que surgirá el mundo. Porque mundo son esos ordenamientos que las miradas reconocen o instalan y que los trazados conforman y transforman. Más precisamente,
Aparece el mundo en el mismo movimiento, en el mismo acto que otorga significado a las disposiciones. Mirar para poder hacer el mundo. Hacer el mundo porque podemos mirarlo. Operaciones y relaciones básicas, decisivas. Nada está tan cerca de la esencia del humano. Nada está tan cerca de la arquitectura y el diseño. Los trazos, su multiplicación, siguen multiplicándose. Aprehender lo real, hacerlo real en su aprehensión, delimitar y reconocer sus entidades, constituirnos como sujetos y a la vez constituir la estructuración de los objetos, operaciones necesarias, pero solo tentativas, interminable trabajo de constitución y sustitución. Constitución y sustitución de la realidad, porque para los humanos lo real no está dado, no es discernible, ni disponible, ni estable. Para los humanos lo real se hace realidad sí y solo si lo discernimos y lo elaboramos. Los trazos multiplicados, cromatizados. Entonces, aprehensión, apropiación del mundo. Y desde ahí, transformación, construcción del mundo. Sin embargo, entre la aprehensión y la construcción hay dos pasos ineludibles, necesarios, imprescindibles, sin los cuales ese tránsito no tendría carriles. Esos pasos, esos canales o intermediaciones son dos instancias de esa técnica, arte, ciencia maravillosa a la que llamamos dibujo. El conjunto de los trazos, su cromatización y ahora su diferenciación por espesores. Primera instancia del dibujo. La apropiación perceptual del mundo requiere ser objetivada, materializada, convertida en bien social, en codificación. La apropiación perceptual del mundo requiere del trazo que la fije y la transmita. La apropiación perceptual del mundo, que no es mera recepción sensorial, sino selección y estructuración de esa recepción, es decir, esa aprehensión que es mirada, es decir, que es organización e interpretación, solo se estabiliza, solo es entidad cultural cuando el dibujo se completa. Cromatizados, subrayados. La apropiación perceptual se completa cuando a través del dibujo se puede decir, perdón, la apropiación perceptual se completa cuando a través del dibujo puede decir qué es lo que mira del mundo y desde dónde mira ese mundo al que hace nacer. Será un mundo mutable, creciente en complejidad, estará poblado por las cosas que se dan en el espacio, pero también por las ideas de los humanos, por las jerarquías y las relaciones entre ellos, y por sus ensueños y alucinaciones. El dibujo acompañará esos desplazamientos. Será registro de lo presente y lo imaginado. Los trazos cromatizados empiezan a girar. El campo en que se desarrolla el trazo es inexorablemente el espacio. En el espacio se realiza el recorrido del gesto y el espacio recoge la marca de la manualidad gráfica. Entonces el dibujo hará algo excepcional. El dibujo espacializará los conceptos. La consecuencia de ese esfuerzo, esa torsión, no será menos trascendente. El dibujo conceptualizará el espacio. Los trazos cromatizados que empezaron a girar, que siguen girando. La primera instancia del dibujo no es inerte, no hay pasividad, sino permanente acción. Dibujo de registro, pero no de copia. No porque la copia no pueda intentarse, sino porque la pura y desnuda transcripción es intento vano, es dura e impenetrable imposibilidad. Dibujo de inventario,
del listado de los inventos, en lo que esto implica de lo hallado en la exploración. Dibujo de mímesis, no como imperfecta reproducción, sino como intencionada traslación, traducción. Los trazos cromatizados que giraron, siguen girando y giran más. Segunda instancia del dibujo. Nuestra mutante apropiación perceptual del mundo conlleva la necesidad de objetivarla, de fijarla. El dibujo así surgido replica el mundo, instaura otro mundo, situado en el borde de la irrealidad, en el que caben todas las cosas de la experiencia, tamizadas por el simbolismo que las hace experiencias, y también todas las cosas del ensueño y el desborde, un mundo donde se dibuja el caballo y el centauro, la lagartija y la serpiente emplumada. Los trazos que habían girado empiezan a contraerse. Un mundo que alberga o tal vez genera también al dodecaedro y al disco solar. Las acciones cotidianas de los cazadores y las procesiones rituales encabezadas por el faraón, seguramente todo esto y mucho más. Pero la segunda instancia del dibujo es otra cosa. Es una operación de inmersión casi alucinada y de emergencia con un fruto desconocido. La segunda instancia del dibujo nace en ese lugar que el dibujo ha instalado. Nace y opera en ese dibujado mundo, donde las cosas tienen realidades inestables. Conjunto de los trazos cromatizados que giraron, se contrajeron. Aunque más justamente nace en el momento preciso en el que descubre la inestabilidad de esas realidades. Si en ese mundo los trazos tienen una realidad inestable, entonces pueden y tal vez deben ser transformados. En esta instancia el dibujo ya no será registro. El dibujo no reflejará ni traducirá. El dibujo será prefiguración. Esta operación, producida en el interior del lugar dibujado, emergerá dispuesta a modificar el mundo sensible y tangible, habitado y calificado, del que solo se había alejado como distancia para tomar el impulso suficiente. Entonces los trazos cromatizados, giro, la contracción, más contracción y giro. Esta operación emergerá capacitada para habilitar un abordaje que no sea mera aceptación, sino intencional transformación. Ahora el dibujo contiene algo más que las marcas y lectura de lo existente y lo quimérico. El dibujo se abre hacia lo posible y lo deseado. Juega rigurosamente con la imagen para imaginar lo que será un nuevo existente. El dibujo se abre abriendo el mundo. Será entonces anticipo, modelo y posibilidad. La segunda instancia del dibujo, próxima pero distinta a la primera, instaura una práctica y una lógica propias. Define el dibujo proyectual. El dibujo proyectual no aparece desvalido. Se apoya en los más variados instrumentos. La regla y el compás, la geometría descriptiva y la perspectiva, el tiralíneas y el programa informático, el tablero y la pantalla. Su sentido no puede decaer en tanto sostenga dos condiciones que están en su origen y garantizan su vitalidad. En tanto se estableció para abrir el mundo, no puede encerrarse el regodeo gráfico. No es un espejo para mirarse, es una calificación del ojo para poder mirar. Entonces, el conjunto de los trazos cromatizados, su giro, su contracción y más contracción todavía. Tampoco puede limitarse a las codificaciones que con tanta sapiencia maneja, aunque ellas aparezcan remozadas en espectaculares y eficaces envases. Un nuevo campo de potencialidades debe augurar nuevas lógicas codificatorias,
nuevas sistemáticas del dibujo. Se encabalgarán en las aperturas que genere el dibujo proyectual. La tarea es compleja y arriesgada. Se trata de construir nuevos modos y sentidos de las formas y la espacialidad. Todos los trazos, ahora enmarañados, modificando y construyendo la espacialidad. Todavía más contraídos y más puestos sobre sí mismos. Y bien, para terminar, una fábula, como siempre. Esta es la fábula de viajeros y lugares. Un viajero se pierde en el desierto, otro viajero se pierde en la selva. Muchos, innumerables viajeros se pierden en la ciudad. La salvación para el primero de los viajeros es encontrar un oasis, algo que no sea desierto. Para el segundo de los viajeros, la salvación consiste en llegar a una aldea, un lugar donde la selva decae o se aplaca. A los últimos, innumerables viajeros, no les cabe la esperanza de salir de la ciudad, porque eso ya no es posible. Su única posibilidad es encontrarse con ellos mismos. El desierto es un lugar de posible perdición porque es pura mineralidad. Arena y piedra son sus presencias. La vida está excluida o reducida a un mínimo insuficiente, casi inobservable. Subsistencias precarias instaladas en las ligeras grietas de ese mundo. Las grandes fuerzas planetarias o cósmicas regulan para mal el perdido el espacio del desierto. Los vientos, el sol abrasador y la claridad enseguecedora, junto al insondable misterio del cielo estrellado y el frío abrupto, dominan el ciclo de los días y las noches. También es posible perderse en la selva porque ahí dominan y abruman las formas de la vida vegetal y animal. La base rocosa, la pasividad de lo mineral están soterrados. El aire mismo es básicamente portador de los olores de la vida y su descomposición. El suelo que se pisa es hoja, raíz expuesta, resto de pluma, hueso o pelambre. El zumbido permanente de los insectos, el canto y el chillido de las aves y de los animales de costumbres arbóreas pueblan las horas diurnas. Por las noches no cesa el croar de los batracios, cruzado por el chistar de los pájaros noctámbulos y de vez en cuando el rugido aterrador de las fieras. Todo ello compone el denso espacio auditivo que desasosiega al viajero ahí perdido. Las fuerzas de la naturaleza están tamizadas, teñidas o impregnadas por la exuberancia de lo biológico. La luz del sol es siempre verdosa sombra y la luz de la luna es apenas un conjunto de filamentos paralelos azarosamente esparcidos. La lluvia gotea o chorrea guiada por el follaje. El viento de la tormenta es golpeteo de las ramas, carrera hacia la cueva protectora, desbande y bramido. En la ciudad es posible que muchos innumerables viajeros se pierdan, aunque esto es profundamente extraño, insólito o contradictorio, porque la ciudad es el espacio que los seres humanos construyeron para sí mismos, el espacio que delimitaron y calificaron como una gran casa donde convivir al reparo o resguardo de las inclemencias. Sin embargo, es posible perderse en la ciudad revirtiendo el sentido de esa construcción colectiva, diluyendo el acogimiento e incorporando otras inclemencias en el ámbito que inventamos y del que somos responsables. Muchos innumerables viajeros se podría decir que caen en su propia trampa, aunque la expresión no es exacta, porque la ciudad no fue instituida como trampa. La ciudad fue pensada como casa y suele devenir en laberinto. El laberinto no solo es lugar propicio para perderse, sino también construcción ajena.
espacio misterioso perversamente dispuesto para dificultar su comprensión, ocultar su sentido, impedir la orientación y anular la salida. Es inesperado el tipo de laberinto que suele devenir la ciudad. En ella lo que se pierde no es el rumbo, sino el propio caminante. Lo que se desvanece o mimetiza hasta la indiferenciación no es el recorrido, sino el viajero. Este resultado es consecuencia de un cálculo de los hombres que progresivamente fueron minimizando, instrumentalizando, sometiendo de un modo que casi equivale a la exclusión, tanto a la base o sustento mineral como a la afiliación o anclaje biológico. La piedra será un puesto de muro, dovela de arco o losa de pavimento. Nunca más mera pero plena piedra. Los árboles se plegarán a ser el verde. El pastizal será disciplinado para devenir el césped. La domesticación será el destino atribuido o reasignado a la funcional dotación instintiva del animal. Cuando el objetivo sea el consumo, árbol y animal serán solo madera o carne y cuero. El cielo estrellado se apagará, incapaz de competir con las luces que juegan al día interminable. El clima será solo una variante a controlar y los viajes solo lapsos que se pretende reducir. Las fuerzas de la naturaleza tendrán que extremarse para ser circunstancialmente reconocidas. Deberán devenir en terremoto, inundación o huracán. En una fábula que se contentaba con narrar los acaeceres del viajero que se pierde en el desierto, se sugería una interpretación que hace al desierto símbolo de la incertidumbre, la puesta en duda sistemática y exhaustiva, del voluntario despojo de las certezas, y al oasis, metáfora del conocimiento alcanzado con esfuerzo e impelido por la necesidad de reencontrar un saber dónde instalarse, aun reconociendo que esa instalación es necesariamente precaria y mutable. El desierto es ahí, en la interpretación, lugar posible donde perderse, porque solo es desconocimiento, ignorancia, ausencia de referencias. El oasis es salvación, porque es haber construido, elaborado, donde durante un tiempo cabe solazarse y descansar. Siguiendo esos lineamientos, la selva invierte las condiciones del desierto. Está sobrecargada de conocimientos, como lianas parasitarias. Los textos de diversas procedencias envuelven y ahogan. El viajero se pierde la erudición. No le faltan, sino que le sobran las referencias. La visión no se pierde en la lejanía infinita, sino que se recorta y se diversifica por las múltiples llamadas que la convocan. La aldea, si se la alcanza, es lugar de superación, porque ahí hay restricción intencional de la cantidad para facilitar el sembradío y la selección de la vida animal. En la selva solo son posibles la recolección, la carroñería y la cacería. La aldea habilita el espacio del cultivo. El saber ya no es múltiple, ocluyente y ciegamente recibido. El saber es selección y tarea. La ciudad actual, con su frenesí de actividades, con sus serpeantes autopistas que no alcanzan a evitar los nudos de un tránsito vehicular, anhelante rapidez y cada vez más generador de incontrolables detenciones. La ciudad actual, con su paroxismo publicitario, con sus inescrupulosas exclusiones y exaltaciones, es metáfora de la vanidad en que suele degradarse el saber. Vanidad según su significado primero, en tanto conocimiento vacío, hueco, vanos que no se abren a panorama alguno, multiplicidad de informaciones que se superponen, obturando todo intento que pretenda ir más allá del aprovechamiento de la oportunidad que esa información genera para el astuto buscador de prestigios y fortunas. Vanidad también en su otro significado, vanidad de un saber presuntuoso, injustificadamente satisfecho
por la instauración de un orden donde el cercano es competidor, el saber es reservorio privado y el marginado puede borrarse de la conciencia con la simpleza y la impunidad con que se aprieta una tecla de la computadora. Encontrarse con uno mismo es posibilidad de saberes con sentido, porque en ese encuentro puede superarse la futilidad y la exasperación, recuperarse la armonía de los ritmos de producción, despertarse la imaginación y reconocerse la inevitable y constructiva intencionalidad de la mirada, que sólo así es capaz de adentrarse en lo real. En aquella fábula anterior, el viajero que se pierde en el desierto y luego alcanza y disfruta del oasis, después de algún tiempo vuelve al desierto, impulsado por la añoranza de los espejismos que padeció, por la visión de sus visiones, por la luz de sus ilusiones. Aunque reconoce el riesgo, no vuelve al desierto en afán de suicidio. Vuelve porque sabe o intuye que el desierto puede contener otros oasis más venturosos, porque desconfía de la molicie y la complacencia. En definitiva, porque en tanto teórico, sabe que el conocimiento es búsqueda de lo que está más allá. Esa explicación requerida de ampliación y acechada por la sustitución renovadora. Es deseable que el viajero que se había perdido en la selva también regrese a ella, que desconfíe de la comodidad y de la rutina de la vida que esa aldea le salvó. Si el viajero vuelve a la selva es porque mantiene el recuerdo de la flor exótica y exquisita que entrevió en la multiplicidad de presencias con que la selva lo envolvía, o tal vez la maravilla de un plumaje, una cornamenta, una piel, que son ahora, cuando están más próximos al esfumado que al registro, más valiosos y más deseables que en la experiencia desorbitada de estímulos que la selva le proponía. El viajero que se pierde en la selva es también el teórico, pero lógicamente un teórico inverso simétrico respecto al que recorre el desierto. Este viajero solo alcanza la condición de teórico en su reingreso a la selva. En su primer periplo no deambula por la incertidumbre vertiginosa pero prometedora. No abre sus visuales ni esboza soluciones. En su primer viaje está perdido entre postulaciones enrevesadas, contradictorias y lo que es peor, simuladoras de sabiduría cuando no son más que repeticiones, constituidas por citas, menciones, evocaciones. La aldea lo salva y asegura su cordura, pero eso es poca cosa para ser teórico. Se necesita ese arriesgado reingreso a la selva para rescatar la idea que pasó casi desapercibida, para recobrarla, desplegarla y multiplicarla. Los innumerables viajeros que se pierden en la ciudad, los innumerables viajeros que como a cada uno de nosotros les está dado salir de la ciudad, los innumerables viajeros que requieren encontrarse a sí mismos, también necesitan volver a vivir la ciudad y encontrarse sin esquives con todo lo otro. Ese encuentro no es simple, exige precisas y alquimias capaces, en primer lugar, de transmutar lo mineral y lo biológico, y en más decisiva instancia, capaces de acercar al otro con quien se convive. La transmutación de lo inerte y lo animado exige hacerlos al mismo tiempo piedra y muro, o barro y tejar, y hasta adivinar en las pulidas superficies de metal o de plástico la estructura cristalina de los átomos o las macromoléculas sintetizadas. Es más difícil, pero aún más necesario sentirse próximo al prójimo, porque aunque esto redunde en la lógica del lenguaje, no abunda en los ejercicios de la socialidad. Ya Dédalo tuvo que vagar por el laberinto que había construido para el Minotauro, y también Dédalo demostró que la salida es por arriba y que exige precauciones y cierta mesura para ser eficaz. Nosotros no podemos menos que emularlo. Los muchos, innumerables viajeros
son todos potenciales teóricos, porque esta condición no está negada a nadie. Y el rigor desaparece o se diluye si se la entiende propia de algún grupo selecto. Los viajeros que se encuentren a sí mismos y se devuelvan a la ciudad tendrán la posibilidad de iniciar el aprendizaje, de probar la innata fecundidad del pensamiento liberado de ataduras, predispuesto a las alturas del vuelo y a la profundidad de la excavación. De la innumerable multitud de viajeros de la que formamos parte, solo alcanzarán la comprensión aquellos que se arriesguen a la convivencia solidaria, aquellos que hagan de su saber un obrar. Serán entonces verdaderos teóricos, porque serán también el poeta, el artesano y todas las modalidades que planifican la vida humana, o tal vez solo la justifican, pero eso ya es suficiente. Bien, con esto termino esta exposición. Agradezco la posibilidad de haber compartido mi pensamiento con ustedes.